Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial, trazo de sombras. En este caso vamos a desarrollar el ejercicio número 2 de trazo de sombras, utilizando el método de proyecciones ortogonales. Espero que este video sea de gran provecho para todos ustedes. Nuevamente, bienvenidos e iniciamos. Recuerden que siempre hay que considerar cuál es el planteamiento de nuestro problema, qué problema tenemos que solucionar. En este caso vamos a trazar la sombra proyectada por una figura. La figura que tenemos es esta, en planta de conjunto, un cuadrado que tiene 5 unidades de medida por lado. Y en el alzado tenemos también una figura cuadrada que tiene 5 unidades de altura por 5 unidades de ancho. El norte que tenemos referenciado en esta ocasión es este, con una inclinación de 45 grados a partir de la horizontal. Esta es la dirección de nuestro norte. Vamos a trazar la sombra proyectada por esta figura y vamos a considerar que esta figura se ubica aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La sombra que vamos a trazar va a ser la sombra que corresponde a un día y a una hora determinada. No la estamos especificando. Esto para efectos del trazo estamos considerando un día y una hora hipotéticas. Vamos a considerar que utilizando el programa de Weather Tool ubicamos la posición del sol para ese día, a esa hora, en esa localidad determinada, y los datos que nos proporciona el programa son los siguientes: un ángulo azimut de 98 grados y un ángulo vertical de 54 grados. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier método que conozcan para encontrar la posición del sol en la bóveda celeste. Utilicen esos mismos datos que les proporciona el programa con respecto a la posición del sol. Una vez encontrados estos dos datos, el ángulo azimut y el ángulo vertical, podemos iniciar con nuestro ejercicio de trazo de sombras. Sobre nuestro espacio de trabajo, nuestra hoja de papel, tamaño doble carta, en sentido horizontal, trazamos nuestra planta de conjunto y el alzado. Recuerden siempre que hay que dibujar en el alzado nuestra línea de tierra y ponerle la nomenclatura correspondiente. A cada uno de los vértices de nuestra figura, tanto en planta como en el alzado, hay que numerarlos. Vértice 1, 2, 3 y 4. Y en el alzado, numerarlos de acuerdo a su correspondencia en planta arquitectónica. A este lado tenemos los vértices 1 y 3 y por lo tanto estos son los vértices en nuestro alzado, el 1' y el 3'. En planta el vértice 2, el vértice 4 y en el alzado el correspondiente vértice 2' y 4'. Recuerden que la escala a utilizar para el trazo tanto de la planta como del alzado siempre debe de ser la misma escala. En este caso yo estoy utilizando la escala 1:100, pero bien podemos utilizar, ustedes pueden utilizar la escala 1:50 o cualquier otra escala para hacer los trazos tanto de la planta como del alzado, pero siempre la misma escala utilizada en planta es la misma escala que vamos a utilizar para dibujar nuestro alzado.
Recuerden siempre alinear a la planta su correspondiente alzado. Bien alineado, por favor. Al lado derecho de nuestro trazo, tanto de la planta como del alzado, ubicamos la sección donde vamos a realizar la corrección angular. Recuerden consultar el video correspondiente a la corrección angular utilizando el método de proyecciones ortogonales. En nuestro curso pueden encontrar el vínculo para acceder a este video. El tamaño en el cual podemos realizar la corrección angular, eso va a depender de ustedes. Yo considero que este es un tamaño apropiado para hacer la corrección angular y que se distingan claramente cada uno de los trazos que estamos realizando. Pero bien, pueden usar un tamaño más pequeño para hacer la corrección angular. Pero lógicamente tendrían menos espacio para realizar todos los trazos que correspondan. Nombramos nuestras plantas, planta de conjunto, planta arquitectónica y nuestro alzado. Una recomendación, les recomiendo siempre que cuiden muy bien, tengan mucho cuidado al momento de hacer los trazos de planta y alzado y de definir el espacio para la corrección angular. Porque consideren que esta planta va a tener una proyección de sombra hacia cualquier lado, dependiendo de nuestro norte y de nuestro ángulo azimut y, lógico, del ángulo vertical. Entonces siempre debemos de dejar espacio suficiente a ambos lados de la planta, espacio libre, para hacer trazos de la posible sombra que vamos a trazar, ya sea hacia este lado, hacia este o este otro. Y lo mismo, hay que dejar espacio suficiente hacia ambos lados de nuestro alzado para hacer las proyecciones correspondientes. Espacio libre hacia la izquierda, espacio libre hacia la derecha y espacio libre aquí arriba. Hay que considerar el espacio suficiente y necesario de separación entre planta y alzado para hacer los trazos que les estoy comentando. Con el paso del tiempo y de acuerdo al número de prácticas que ustedes estén realizando, que tanto practiquen este método de trazo de sombras, ustedes van a empezar a definir de manera rápida y muy clara dónde ubicar su planta arquitectónica y dónde ubicar su alzado. Les recomiendo que el alzado lo ubiquen a unos centímetros del límite inferior de su hoja, la línea de tierra, a unos centímetros del límite inferior de su hoja. Hay que trazar esta línea de tierra y de aquí hacia arriba hacer el trazo de nuestro alzado. Aproximadamente, en este sentido, aproximadamente a la mitad de nuestra hoja, ubicar nuestra planta arquitectónica y nuestro alzado. Una vez hechas estas recomendaciones, procedemos con nuestro ejercicio de trazo de sombras. Con respecto a nuestro norte, hay que ubicar el ángulo azimut. Recuerden que el azimut siempre lo vamos a medir a partir del norte, lo vamos a medir siempre en sentido horario. Y para este caso tenemos un azimut de 98 grados, medidos en sentido horario. Aquí tenemos la recta del
ángulo azimut. Hay que darle nombre a esta recta. AZ. Le damos un color y un grosor para hacerlo más visible. El ángulo azimut, a partir del norte, en sentido horario, trazamos una línea recta que vaya hasta el origen. El origen donde se intersecta la recta V con la recta A. Continuando con nuestro ejercicio, hacemos el trazo correspondiente al ángulo vertical. Recuerden que el ángulo vertical siempre lo trazamos sobre la recta B. Y a partir de la prolongación de la recta vertical V, donde se intersecta esta recta V con la recta B, ubicamos un punto que es nuestro origen en el alzado, y a este punto le llamamos origen primo o primo. Una recomendación: recuerden lo que se comenta en el videotutorial alusivo a la corrección angular. Solo es una recomendación. Ustedes pueden hacerlo a su gusto. Pero mi recomendación es la siguiente: que dependiendo del cuadrante en donde se ubique el ángulo azimut, en este caso lo tenemos en este cuadrante, a partir de la recta vertical, V está hacia nuestra izquierda. La recomendación es que nuestro ángulo vertical lo dibujemos en el lado opuesto. En este caso, nuestro ángulo vertical habría que dibujarlo en este lado de la recta V. Hacemos el trazo correspondiente y esta recta del ángulo vertical con una inclinación de 54 grados. Estos dos datos, 98 grados para el ángulo azimut y 54 grados para el ángulo vertical, son los datos arrojados por la gráfica solar. Hacemos todos los trazos correspondientes para realizar la corrección angular. Me voy a ir rápido. Recuerden consultar el video tutorial al respecto. El vínculo lo tenemos en nuestro curso. Y si no, aquí también se los dejo en pantalla. Hacemos todos los trazos para finalizar con nuestra corrección angular. Aquí hemos finalizado con esta corrección. Y este ángulo vertical corregido es el que finalmente vamos a utilizar para hacer el trazo de la sombra en nuestro alzado. Y este azimut es el que vamos a utilizar para hacer el trazo de la sombra en nuestra planta de conjunto. El ángulo vertical corregido lo posicionamos en cada uno de los vértices del alzado y lo mismo hacemos con el azimut, pero en la planta de conjunto. Continuamos con el trazo. En todos los vértices del alzado ubicamos el ángulo vertical corregido y en todos los vértices de la planta de conjunto ubicamos el ángulo azimut, trazando rectas paralelas a ellas en cada uno de los vértices de la figura. Y de este ángulo vertical corregido trazamos rectas paralelas a ella en cada uno de los vértices de la figura, pero en el alzado. Aquí en planta de conjunto, sus correspondientes trazos del ángulo azimut, y en el alzado los correspondientes trazos al ángulo vertical.
Hacemos las proyecciones en el alzado, el ángulo vertical lo proyectamos con una línea recta, con la misma inclinación. Esta línea recta, línea suave, pero punteada hasta que se intersecte con la línea de tierra. En el azimut hacemos lo mismo. Este ángulo lo proyectamos indefinidamente con la misma inclinación, pero con una línea recta, suave y punteada hacia el infinito. Hacemos lo mismo con cada ángulo vertical, lo proyectamos hacia la línea de tierra, y con el azimut lo proyectamos indefinidamente con la misma inclinación. De cada ángulo vertical corregido que hemos proyectado hacia la línea de tierra, este punto lo vamos ahora a proyectar hacia nuestra planta de conjunto, trazando una línea recta vertical perpendicular a la línea de tierra hasta que se intersecte con las proyecciones que hemos hecho del ángulo azimut. Estos puntos me están indicando hasta dónde llega la profundidad de la sombra proyectada en planta por esta figura. Este punto y este otro punto me indican un cambio de dirección en la sombra proyectada por esta figura. Entre este punto y este otro punto también hay que dibujar el límite de esa sombra, pero primero hay que hacer la proyección de este punto intersectado con la línea de tierra. Hay que proyectarlo hacia la planta de conjunto, trazando una recta perpendicular a la línea de tierra de esta forma. Y de este punto a este otro punto hay que hacer el trazo correspondiente para definir el límite de la sombra proyectada por esta figura. Ahí la tenemos. Ahora hay que marcar claramente con una línea continua cuál es el contorno de esta sombra. Lo hacemos de esta forma, una línea continua, suave, y achuramos la sombra proyectada por la figura en planta. El achurado debe de ser uniforme y suave. Les recomiendo que utilicen achurado y no coloreen el interior de esa sombra. De preferencia, para entregar sus ejercicios obligatorios de práctica, háganlo de esta forma. Recuerden que estamos, trazando sombras y estamos dibujando la sombra proyectada sobre superficies como el suelo, la tierra, o sobre los muros o ventanas. No estamos dibujando sombras en el espacio, únicamente sombras proyectadas sobre el suelo o sobre los muros. En este caso, esta sombra es la sombra proyectada por la figura sobre la superficie de la tierra, el suelo. Hay que considerar que para este ejercicio el sol lo tenemos en esta posición y los rayos del sol llegan con esta inclinación y están iluminando esta cara de la figura en planta y esta otra. Estas dos caras están siendo iluminadas y esta cara y esta otra de esta figura están bajo la sombra.
Por lo tanto, ahora hay que determinar si en este alzado que tenemos, hay que determinar si es pertinente o no sombrear esta fachada. Esta fachada que tenemos en nuestro ejercicio corresponde a esta cara. El observador lo tenemos aquí observando la figura de esta forma. Aquí está el observador y está observando hacia allá. De tal manera que lo que tiene frente a sí es esta cara de esta figura, que sería este alzado. Como esta cara está siendo iluminada por los rayos del sol, en el alzado la totalidad de esta cara, por lo tanto, no está sombreada, no la vamos a achurar. Ahora, hay que determinar si esta sección que estoy resaltando aquí, este triangulito, lo vamos a achurar por efecto de sombra o no. Recuerden que lo que estamos trazando como sombra y que la estamos dibujando son sombras proyectadas sobre superficies, no sombras en el espacio. Las sombras en el espacio no las vamos a achurar. Aquí sí hay una sombra en el espacio, pero no la vamos a achurar porque no se está proyectando sobre ninguna superficie. La sombra que nosotros vemos aquí en planta es la sombra que está entre este punto del alzado y este otro punto. Aquí sobre la superficie de la tierra, entre estos dos puntos, aquí sí tenemos sombra, pero en el alzado no la alcanzamos a apreciar. En el espacio hay sombra, pero no la vamos a achurar. Únicamente achuramos sombras proyectadas sobre superficies, muros, ventanas, techos, cuando corresponda, y sombras en el suelo, sombras en la tierra. Nuestro ejercicio final así debe de presentarse, así queda y así se presenta. Únicamente hay que ponerle nuestros datos, sus datos. Consulten el apartado correspondiente a qué datos son los que deben de anotar en su ejercicio para referenciar que es su trabajo. Además, consideren todas las observaciones que ya se les indicaron con respecto a las características para la entrega de cada uno de sus trabajos de prácticas. La limpieza en su trabajo, utilizar el formato que se les indica, tamaño doble carta, utilizar las escuadras, la regla T para hacer sus trazos, trazos limpios, firmes, claros, utilizar tipos de línea, calidad de línea. Bueno, todas las observaciones, por favor, tómenlas en cuenta. Consúltenlas en nuestro curso, en las indicaciones que tenemos para entregar este tipo de trabajos. Espero que este video tutorial sea de gran provecho para ti. Agradezco tu atención. Me despido. Soy el arquitecto y máster en arquitectura Ramón Campos Camacho. Muchas gracias por tu atención.